Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y hoy daremos continuidad al tema violencia intrafamiliar. Hoy lo haremos tipo podcast con una invitada muy especial. Ella es la psicóloga Margarita Zapata, especialista en cuidados paliativos y experta en atención en casos de duelo por suicidio. Sabemos que psicológicamente los niños, niñas y adolescentes están en formación. Asimismo, está en formación su psique. Es por ello que cuando se incurre en cualquier tipo de violencia intrafamiliar, al interior de los hogares, en este caso incluyendo el maltrato infantil, pueden recurrir a una salida extrema y quizás sin reversa o sin solución, como lo es el suicidio. Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Soy Margarita Zapata, psicóloga especialista en cuidados paliativos. Oriento casos de duelo por suicidio. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Marcela por la invitación a participar en la emisora. Hoy hablaré acerca de un tema fundamental que atañe la responsabilidad social y es un problema de salud pública que debe ser atendida. El tema es el maltrato infantil y la relación que tiene con el suicidio en adolescentes, en jóvenes, en niños. El maltrato infantil, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, define los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación o de otro tipo que puedan llegar a causar o dañar la salud del niño o del adolescente, además del desarrollo o la dignidad, y poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, que en este caso estarían hablando de los padres cuidadores. Y más adelante se mencionarán las tipologías de maltrato existente, finalizando con el tema del suicidio. La exposición a la violencia de pareja también se va a incluir y a veces entre otras formas de maltrato infantil. En esta última mencionada, podemos entender que en dicho contexto el niño está presenciando, viendo, escuchando un tipo de conflicto entre adultos, comúnmente los padres. Y aunque para algunas personas no parezca delicado, resulta que puede tener consecuencias psicológicas en el niño. Por lo mismo, cualquier tipo de maltrato infantil puede afectar la vida psíquica de esta personita en su edad adulta o en sus posteriores etapas, en la juventud, en la adolescencia, en la vejez. También afectar el desarrollo integral, además de repetirse de generación en generación, ya que hay estudios y teorías que han expuesto que el maltrato es genético porque existen algunos adultos maltratadores que fueron maltratados en su infancia. Igualmente, se repite con el abuso sexual y con el consumo de sustancias psicoactivas. Estos pueden ser generacionales, entre otras conductas mencionadas más adelante. Tan delicado es el acto del maltrato en menores de edad que además de atentar contra los derechos infantiles, está atentando contra la salud mental de un individuo que la puede padecer durante toda su vida si no recibe un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es decir, el maltrato es una secuela, ¿cierto? Deja una huella imborrable para la mayoría de las personas y dependiendo también del tipo de maltrato, quién fue el maltratador y el vínculo. Existen diversos tipos de maltrato, algunos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y otros por la UNICEF, además también de la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Está el maltrato físico y es aquel que provoca un daño físico o una enfermedad, incluso que coloque al menor en una situación grave, donde pueda contraer alguna patología. Exponerlo, por ejemplo, a alguna enfermedad que puede ser terminal, aunque pueda ser pasajera, pero se incluye dentro de un daño físico. Está también el maltrato psicológico y emocional. En este tipo de maltrato también se
tipifica y entra dentro de esta categoría el maltrato verbal, donde aparecen los gritos, los insultos, las críticas destructivas, la hostilidad, las amenazas, el desprecio, el encierro, porque todo esto tiene una consecuencia psicológica y emocional sobre el menor. Incluso ignorar, ¿cierto? Que también se relaciona con el desprecio. Pero terminando con estas características del maltrato psicológico, emocional y verbal, también hay otro tipo de maltrato que también es conocido como un tipo de crianza, y es la negligencia y el abandono, donde se priva al menor de la alimentación, de la salud, de la higiene, de la educación, del vestido, de la protección. Está el abuso sexual, donde el adulto goza de una posición de poder sobre el menor y este es violentado sexualmente. El menor es violentado por medio de actos sexuales o utilizado como un objeto de satisfacción o estimulación sexual. También está la explotación laboral, lo conocemos como mendicidad, colocar a trabajar a un menor de edad sin recibir retribuciones, y además también para satisfacción, y no solo satisfacción monetaria, sino que las ganancias no son para el niño, sino que son para el adulto que lo está explotando. También hay otro tipo de maltrato que se llama el maltrato prenatal, que es el abuso de drogas y alcohol durante el periodo gestacional, y cuando la madre es maltratada por su pareja u otra persona durante este periodo gestacional. Y por último está el síndrome de Munchausen, donde el adulto miente, en este caso al profesional sanitario, a un médico, inventando enfermedades y síntomas en el niño, hasta incluso crear y provocar esos síntomas para colocar al menor en una posición de invalidez y de enfermo. Que el objetivo es ese: enfermar al niño, o que los otros vean que el niño está enfermo. Pueden aparecer consecuencias a largo plazo en el maltrato infantil. Es decir, el niño sufre el maltrato, crece, pero no es algo que simplemente se deje como una experiencia que pasó y ya, una experiencia pasajera. Resulta que esto puede ocasionar graves consecuencias, como trastornos de personalidad, como la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, estrés crónico, un trastorno límite, incluso esquizofrenia, paranoia, entre otros. Aparte, también dificultades y trastornos del desarrollo y del aprendizaje, como el déficit de atención con hiperactividad, y otros tipos de trastornos que implican la aparición de conductas antisociales, psicopáticas o sociopáticas. Como lo mencionábamos anteriormente, en este caso, por ejemplo, un niño que fue maltratado puede convertirse en una persona maltratadora, en una persona abusadora, puede abusar como abusaron de él, ¿cierto? Puede maltratar, puede agredir, incluso puede quitarle la vida a una persona, lo puede hacer. Aquí estamos hablando de conductas antisociales, porque digámoslo de esta forma, experimentó la violencia, tuvo contacto directo con la violencia, y es una forma de dañar la psique de esa persona. Aparte, quedan secuelas conductuales, comportamientos sexuales de alto riesgo, puede aparecer la obesidad, la anorexia, la bulimia, el consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no deseados, y articulados a los trastornos de personalidad que acabé de mencionar, comportamientos suicidas o el suicidio consumado. Por otro lado, las secuelas biológicas, fisiológicas, pueden ser enfermedades también cardiovasculares, aparecer cualquier tipo de cáncer, infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual. Y derivado a lo anterior también está el VIH-Sida, que está muy relacionado con los factores de riesgo dentro de las tipologías
del maltrato infantil mencionado anteriormente. El maltrato infantil, aunque existe desde hace mucho tiempo, ahora se le puede dar voz y lugar a los niños que han sido maltratados, porque este tipo de violencia se ha incrementado en Latinoamérica y Colombia entra dentro de estas estadísticas. El maltrato es un acto que muchos adultos lo entienden o lo asumen como algo normal, por ejemplo, el castigo físico y verbal. Para algunos cuidadores es una acción natural en la crianza familiar y estas conductas las normalizan, son conductas normalizadas, han sido aprendidas precisamente dentro de la cultura, la crianza, lo que se ha visto y se ha vivido como, entre comillas, tradición podemos llamarlo, en la vieja forma de corregir, ¿cierto? De corregir en las escuelas, en los hogares. Y todavía se pueden observar estos escenarios de maltrato. Entonces podemos entender que se ha crecido el número de casos de niños, niñas y adolescentes maltratados, añadiéndoles otros tipos de maltrato, significa que este fenómeno necesita un tipo de intervención de urgencia. ¿Por qué? Porque hay otro fenómeno que está invisible para algunos, pero lastimosamente para otros ya es una realidad dolorosa, y es el suicidio. Entonces, si comprendemos que los profesionales de la salud mental, todo el equipo interdisciplinario involucrado en estos procesos, pueden intervenir a tiempo trabajando en prevención con la infancia, la niñez, la adolescencia, con los padres, que es muy importante. Con los padres serían los primeros en trabajar, en acompañar, los docentes y además en los sistemas, las instituciones, los funcionarios que trabajan en instituciones de protección. Primero se minimizarían los factores de riesgo y consecuencias en el maltrato infantil y al mismo tiempo o a mediano plazo el incremento de la tasa de suicidio, como aquí en Colombia, que se han presentado varios casos, porque el suicidio es una consecuencia, no es la causa. El suicidio es el resultado de secuelas anteriores que se fueron tejiendo y formaron un trastorno, una patología, una enfermedad mental tipo severa, donde la persona ya no encuentra salida porque lo único de lo que puede ser consciente es de su frustración, de su sufrimiento, de su vacío existencial, de su sinfín de sentido de vida y la última acción, la conducta suicida. Los estilos de crianza parentales tienen mucho que ver con estos dos fenómenos, el maltrato infantil y la conducta suicida. Voy a dar un ejemplo sencillo para dar a entender cómo se puede conectar todos estos factores y que puede llevar a una conducta suicida y donde se puede presenciar un maltrato infantil. En una familia con padres que ejercen la crianza autoritaria, donde intentan moldear a su hijo mediante una disciplina rígida y violenta, además de la agresión física, cuando el niño no tiene buenas calificaciones en el colegio, se añade el castigo del encierro, los gritos, las amenazas por no cumplir con los deseos de sus padres. El niño comienza a adoptar un comportamiento sumiso, de miedo y a la vez de culpa de no saber satisfacer a sus padres. Luego aparecen comportamientos depresivos en el menor. Ya no le provoca pedir permiso para salir, empieza a presentar bajo rendimiento académico, se encierra en el cuarto, come poco y por último empieza a cortarse algunas partes de su cuerpo sin provocarse cortes profundos. Después tiene pensamientos de querer quitarse la vida. Luego busca métodos y al final solo decide acabar con ella, con su vida. Este ejemplo que acabo de exponer no ha sido el único que se haya conocido entre tantos casos de niños, niñas y adolescentes que se quitaron la vida o se hayan querido suicidar. La mayoría llegan al acto a partir de la adolescencia o en edades adultas. Para terminar con estos dos temas del maltrato infantil y el suicidio, quiero comunicarles a todas las personas que se abran a participar de espacios de psicopedagogía,
de psicoorientación para ser conocedores del tema. Más que nada, la invitación es para madres, padres y cuidadores principales de niños, niñas y adolescentes. Estos espacios los orientarán en las pautas de crianza y otras situaciones articuladas a la educación y salud mental en la prevención y promoción en la adolescencia y en la niñez. Muchas gracias, Marcela, por este espacio. Muchísimas gracias a Margarita Zapata, psicóloga especialista en cuidados paliativos, quien, como ella lo dice, atiende principalmente casos por duelo por suicidio. Ella nos estuvo compartiendo acerca del suicidio en niñas, niños y adolescentes, un tema muy importante y que debía tratarse definitivamente en el programa. Así que muchísimas gracias a ella y bueno, contarles que efectivamente el suicidio es algo que ya como ella nos lo dice, hace parte de la época, hace parte del tiempo, hace parte del momento. Realmente son muchísimos los casos por suicidio que hay en la actualidad en Colombia y en el mundo. De hecho, las principales causas del suicidio en Colombia lo constituyen los conflictos de pareja o expareja. Entonces miren cómo se aúna este tema con la violencia intrafamiliar. La enfermedad física o mental y los problemas económicos son algunas de las principales o algunos de los principales detonantes que ocasionan el suicidio. Para el 2020 se dice que la estadística en el total de suicidios era de 2.714.000, un poco menos que los 2 años inmediatamente anteriores. Esto es un reporte obviamente mundial. Los suicidios están aumentando en Colombia. Es también una alerta que hace la OMS con relación a este tema. Y por supuesto que también tiene que ver con las clases sociales, una pregunta que siempre se han hecho, tiene que ver con la clase social, tiene que ver con la edad, tiene que ver con qué tiene que ver. En términos generales, lo que va a decir la OMS es que en el caso de las mujeres, digamos que como en el de los hombres, el nivel más alto de suicidio se concentró en el grupo entre los 20 y 24 años y luego vuelve y coge fuerza por allá en etapas adultas, siendo la mujer la más afectada. También cambian las formas, también cambia el tipo de decisión por el acto y digamos que de alguna manera hay un total de 188 suicidios en mujeres y 786 consumados por parte de los hombres, va a decir la OMS, pero esto varía según, como les decía, edades y demás. La depresión ya sabemos también que es una de las causas fuertes y la depresión también viene aunada a la violencia intrafamiliar reiterativa, pero también a otras situaciones. En este caso, por depresión se ha cobrado la vida a partir del acto suicida con 788.000 personas. Entonces, asimismo, yo podría llenarlos aquí de cifras y de datos, pero pues finalmente de eso no se trata. Lo digo porque tenemos que alertarnos, tenemos que darnos cuenta que nuestros niños, niñas y adolescentes están propensos al suicidio. Tenemos que darnos cuenta que es una decisión que está en poder de todos los seres humanos, pero que finalmente hay unas situaciones, unos conflictos, unas problemáticas, unas necesidades internas, externas, endógenas, exógenas, que van a facilitarle, que van a abrirle paso, que van a permitirle, que van a impulsarlo, que van a... Sí, que definitivamente lo van a buscar. Entonces, o los va a llevar a buscarlo, ¿sí? Así que tenemos que estar alerta. Recordemos, toda la sociedad somos corresponsables en el cuidado, en velar por el cuidado y por la salud, más que todo física, emocional y mental, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que en este caso, pues invitarles a que si ustedes tienen allá en casa niños, adolescentes, hay que estar siempre pendientes, hay que estar a 4 ojos con ellos. Recordemos que, como lo nombraba nuestra invitada,
muchos de los actos suicidas se perpetúan después de problemas en el hogar o en la escuela, cuando se es, por ejemplo, víctima del acoso escolar o cuando se es víctima de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Cuando hay acoso dentro del hogar por parte incluso de los mismos padres, de los hermanos. También por las parejas, las exparejas, el desamor, digámoslo así. Es una situación, es una edad compleja, la de los niños, niñas y adolescentes, los adolescentes y los jóvenes tempranos, donde se enamoran, y este enamoramiento tiene mucho que ver con el mundo idealizado, fantasioso, ¿sí? De ilusión que ellos se crean en relación al cuento de hadas, aquel que habla del príncipe azul o la princesa. Entonces hay que estar muy atentos a todas estas etapas, los cambios hormonales, la transición entre niño, niña, puberto y adolescente y joven, incluso del joven al adulto. Siempre hay cambios transicionales fuertes, hay crisis, diría nuestro psicoanalista Erickson, quien nos aportó bastante con esto de la crisis de la edad, ¿sí? Pero también, como lo decía ahorita y como también nuestra invitada, hay enfermedades asociadas a tomar esta decisión o el por qué se toma la decisión. Enfermedades que se padecen a nivel crónico, hay un sufrimiento permanente, como decir mentales o físicas, ¿sí? Y se puede consumar este acto. Así que, bueno, ella también pasó por la ideación suicida y pasó por otros niveles por donde se va llegando ya al acto final. ¿Qué tenemos que procurar? Que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes siempre estén protegidos, cuidados, siempre brindarles una crianza positiva, una educación basada en el amor y, por supuesto, de acuerdo a las edades, en una información y en una formación adecuada de cualquier duda, de cualquier inquietud que tengan, para que ellos de pronto no incurran en ese acto a temprana edad. Ni nunca. Tenemos que fortalecernos en autoesquemas y fortalecer a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes en autoesquemas, al autoconocimiento, el autocontrol, el dominio propio, la autoestima. Todo esto tiene que ver con la autoimagen, con el fortalecimiento del ser. Formarlos, y no en la escuela, que siempre va a tener su curso de ética y de religión y otros. Es importante que los llevemos a cursos formativos, que participen de talleres formativos en el tema, que estén siempre inmersos en actividades que propendan a que ellos estén entretenidos, divirtiéndose, pero también aprendiendo, pero también fortaleciendo su ser, lo que no pasa muchas veces solo con la música o solo con videos de cualquier red social. Pilas. Ahí ellos simplemente se están llenando de un montón de cosas que no les está fortaleciendo ni les está llevando a nada. Entonces esto es algo integral, hay que hacerlo de manera integral, que ellos estén inmersos en actividades deportivas, culturales, artísticas, que ellos sean partícipes activos en todo aquello que la sociedad quiere para ellos o tiene para ellos, y no solamente frente a una pantalla todo el día mirando quién sabe qué, sin realmente tener una observación, un análisis, una reflexión, un acompañamiento por parte de sus padres, que en este caso serían los primeros llamados a velar integralmente por la salud física, emocional y mental de los chicos. Asimismo, les voy a seguir ampliando, ¿cierto? Hay que educar, hay que formar, hay que fortalecer en todo esto para que nuestros hijos, bueno, y por supuesto, todo desde el amor, la comunicación y la empatía dentro del hogar. Es decir, que este es otro tema con el que definitivamente se pide a gritos que se erradique la violencia intrafamiliar para poder tener ambientes más sanos, familias más felices y, por supuesto, niños, niñas, adolescentes y jóvenes mayormente adaptados a ellos mismos y a la sociedad.